Buenas noches, amigos televidentes. Una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, pasado y presente, una especie de cenáculo histórico donde cada semana tratamos los temas trascendentes, los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat dominicano sea más apto para la vida humana. Y precisamente al inicio de pasado y presente, y como una costumbre establecida en esa especie de diálogo y conversación que yo siempre sostengo ante el país como una especie de proemio de lo que será esta noche pasado y presente, quiero agradecer el envío de una obra muy importante, de discursos escogidos de el destacado empresario dominicano Alejandro Grullón. Y digo que es una obra de cierta importancia porque nosotros que hemos analizado detenidamente la historia contemporánea nacional, estamos en presencia de un dominicano que en la apertura y la democracia ha tenido grandes batallas, ha sido exitoso, porque Alejandro Grullón nunca ha perdido un pleito en la sociedad dominicana. Si hoy hemos analizado y hemos señalado, como le dije una noche al historiador y periodista don Víctor Grimaldi, que en la apertura y la democracia habíamos pasado de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural, indudablemente que este dominicano, que es Alejandro Grullón Espaillat, es un trujillito de la banca dominicana, porque ha sido un hombre que indudablemente ha sabido y conoce la idiosincrasia de la sociedad dominicana y se ha mantenido durante décadas al frente de ese destacado grupo empresarial. Y nosotros vamos a leer esa obra con detenimiento, así como otras obras del historiador Frank Moyapón, que ha escrito Los pioneros en la banca dominicana, y que yo precisamente en esta tribuna de pasado y presente, y al escribir mi antiguo profesor de lengua española de la Universidad de Santo Domingo, el profesor José Alcántara Almanzar, un libro sobre Eduardo León Jiménez, un siglo de presencia nacional, yo señalé ante el país que veía con profunda preocupación cómo un sector importante de la intelectualidad dominicana había sucumbido frente al gran capital dominicano escribiendo libros por encargo. Eso es un fenómeno que indudablemente no escapa a los sectores más importantes de la intelectualidad dominicana, que indudablemente, con muy honrosas excepciones, muy pocos intelectuales dominicanos tienen una actitud digna, decente, incorruptible y un espíritu crítico frente a los problemas estructurales que se presentan en la sociedad contemporánea dominicana. Tenemos un ejemplo de lo que es un espíritu crítico, y lo es el licenciado Andrés L. Mateo, que ha escrito uno de los libros de ensayos, aunque yo en muchos aspectos de su contenido estoy de acuerdo, pero reconozco que es una obra de gran trascendencia, es una lectura exquisita para intelectuales en la República Dominicana, como es Mito y Cultura en la área de Trujillo. Eso es una obra fundamental de un intelectual serio, pero de aquí la mayoría de los intelectuales dominicanos están abocados, como yo he dicho, a escribir libros por encargo. La sociedad dominicana ha perdido su espíritu crítico y sobre todo esa dignidad, ese decoro y ese velo incorruptible que yo percibí en muchos de mis progenitores espirituales, a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina y en el retorno de lo que Miguel Alfonseca, en un acto de lucidez intelectual, definió como el retorno de los trajes blancos. Y en esos 12 años, célebre el doctor Balaguer, yo vi con la dignidad y con el decoro que esa generación del 14 de junio, de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, de mi crisol fundamental, Francisco Carvajal Martínez, con qué gallardía, con qué honor y con qué dignidad se desempeñaron frente a muchas pretensiones del doctor Balaguer. Lamentablemente, hoy día, y las últimas administraciones del Partido de la Liberación Dominicana, que da la paradoja y que da la contradicción que un estudioso de la moral social
de Eugenio María de Hosto, como lo fue el antiguo compañero del primer exilio en Venezuela de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, el profesor Bosch, ese discipulado haya patrocinado una inversión de valores tan profunda en la sociedad dominicana. Hemos visto, y hoy necesariamente, al plantear este símil ante el país, tengo que evocar a un dominicano ilustre por muchos conceptos, como lo es mi entrañable amigo y compañero de muchas madrugadas, analizando la impronta de Gonzalo Rojas, de Gastón Vaquero, en la poesía contemporánea, como es Lupo Hernández Rueda. Y Lupo Hernández Rueda, sin ningún tipo de militancia política en este país, ha mantenido la defensa de los elementos fundamentales de la dominicanidad en la doctrina del derecho del trabajo y la seguridad social. Hoy día que nosotros y muchos pseudos intelectuales son tan dadas a las exposiciones y a las ideas que cíclicamente se ponen en boga en muchas metrópolis y que quieren extrapolar a este hábitat geográfico caribeño que muchas veces choca con la idiosincrasia del dominicano. Entonces nosotros, en esta tribuna de pasado y presente, al inicial queríamos hacer ese comentario de ese libro de Alejandro Grullón Espaillat, que indudablemente es un dominicano que ha tenido una marcada incidencia en la apertura y la democracia, y que, como reitero ante el país, me recuerda una tesis que yo le planteé al historiador y periodista don Víctor Grimaldi al inicio de esas conversaciones históricas que sosteníamos cada noche al entrar prácticamente la madrugada en este canal de televisión sobre la historia dominicana, que nosotros hemos pasado de un trujillismo unipersonal a un trujillismo plural en la apertura y la democracia, porque tenemos muchos trujillistas en diversos estamentos de la ciudad dominicana. También, antes de entrar a conversar con el destacado invitado de esta noche, a pasado y presente, un abogado dominicano que se expresa con mucha responsabilidad y con mucha propiedad, como me señaló Rafael Luciano Pichardo una noche, que lo es el doctor Virgilio Peralta. Antes de entrar a conversar con el doctor Virgilio Peralta, quiero también felicitar al Museo Bellapar y a Juan José Bellapar por haber obtenido de la Asociación de Críticos de la República Dominicana el premio como la mejor publicación de arte durante el año 2013 en la República Dominicana, la vanguardia escultórica en la colección Bellapar. Es una obra fundamental para nosotros conocer lo que es los cultivadores del género de la escultura en la plástica nacional. Yo creo que es una labor importante, una labor trascendente, porque indudablemente muchas veces en este canal de televisión he sido un solitario, reconociendo los méritos en un país que lamentablemente, como le dijo Corpito Pérez Cabral de manera descarnada a mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, un país sin ningún esquema moral, un país indudablemente con muchas dificultades. Usted hacer una labor quijotesca como la que ha hecho Juan José Bellapar, tratando de dar a conocer los artistas fundamentales de la historia dominicana. Yo creo que es un mérito en un país prácticamente donde el cultivo de la pintura de caballete y las manifestaciones del espíritu son prácticamente un concepto de minoría selecta. Y yo esta noche, al mencionar a Juan José Bellapar, indudablemente tengo que evocar otro dominicano visionario como lo fue Eduardo León Asensio, el propulsor a la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina del concurso de arte Eduardo León Jiménez. Hay que reconocer a esos dos grandes visionarios en el coleccionismo de obra de arte en la República Dominicana, a Juan José Bellapar y Eduardo León Asensio, independientemente de que Juan José Bellapar le da continuidad en el espacio y en el tiempo a un coleccionismo como lo fue el de Frank Nature, que fue un coleccionismo de cierta importancia.
y la apertura y la democracia, y que fue un inmigrante que dignificó las obras de artistas tan trascendentes como Jaime Corso y Cauchage. Ahora vamos a entrar en la primera pausa de pasado y presente para inmediatamente, luego de la misma, iniciar nuestras conversaciones con el digno invitado de esta noche sobre diversos aspectos que se presentan en un estamento de la sociedad dominicana, como lo es el Poder Judicial en la República Dominicana, y hemos visto con preocupación cómo se han presentado en ciertos procesos judiciales que indudablemente situaciones atípicas e irregulares de confrontación que nosotros pensamos que estaban felizmente superadas en este estadio de desarrollo que visualiza el Poder Judicial de la sociedad dominicana. Con Virgilio Peralta vamos a hablar sobre esos temas luego de la primera pausa de pasado y presente, como reitero, esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra con nosotros esta noche mi destacado amigo, el doctor Virgilio Peralta. Buenas noches, Virgilio. Buenas noches, Francisco Carvajal, mi distinguido amigo. Gracias por tu generosidad de permitirme nuevamente estar aquí en tu programa. Y gracias al pueblo dominicano por permitirnos llegar a sus hogares. Gracias por esa generosidad. Y además, pedirle a Dios que siempre te siga bendiciendo para que este programa, que es una ventana de la democracia y de la pluralidad de las ideas, ¿no?, se mantenga siempre en el aire. Que te siga ganando centavitos para seguir pagando esto, para que se mantenga en el aire siempre. Gracias. Y quería inmediatamente pasar a analizar humildemente de algunos acontecimientos que están ocurriendo ahora en el Poder Judicial y del cual el pueblo dominicano se encuentra estupefacto, ¿no?, con lo que está ocurriendo. Francisco, mientras por un lado el pueblo dominicano asiste, ¿no?, a un descalabro de la seguridad ciudadana, donde ya casi nadie quiere salir después de las 7 o las 8 de la noche, mientras el sicariato ha tomado las calles de Santo Domingo, mientras existen problemas fundamentales en la República Dominicana, tú te encuentras con un espectáculo de mal gusto que está ocurriendo en uno de los principales poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Porque en un país donde el Poder Judicial no funcione, no hay futuro. Entonces, tú te encuentras con este espectáculo que está dando la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, con una situación que acontece por una querella que presentaron en contra de el ex secretario para esa época secretario, hoy ministro de Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa. Y entonces acontece que uno no se explica qué está pasando ahí, en esa situación. Y es vergonzoso lo que ocurre frente al país.
Por un lado, tenemos una fiscal del Distrito Nacional que en vez de encargarse de buscar soluciones para los problemas fundamentales de su competencia, se embarca en discusiones estériles muchas veces, en la que el país no saca ningún tipo de beneficio. Pero lo que me preocupa y lo que me movió a visitarte hoy aquí, a este programa, a venir a tu programa, es la situación que acontece con ese expediente. Tú recordarás que estuve aquí en tu programa, y en esos días Guillermo Moreno y su partido Alianza País había presentado una querella en contra de Leonel Fernández, pero no solamente contra Leonel Fernández, sino también contra Félix Bautista y también contra Víctor Díaz Rúa. En esa oportunidad, a una pregunta tuya, yo te respondí que eso no iba a tener éxito, porque, como te dije en aquella oportunidad, y lo sigo sosteniendo, antes de Leonel Fernández Reina abandonar el poder, dejó la justicia dominicana blindada para que le protegiera sus intereses. Te dije que eso no iba a tener éxito. ¿Lo recuerdas? Claro, está ahí. Claro. Pues resulta que esa querella que presentó en su oportunidad Guillermo Moreno fue archivada. ¿Sabe por qué? Por la que hoy anda en los medios de comunicación emitiendo epítetos y acusaciones gravísimas contra la juez que hoy conoce la acusación en contra de Víctor Díaz Rúa. Esta querella que presentó Guillermo Moreno consta de 30 páginas. Yo quisiera que el país conozca y se moleste en analizar esta querella, que aunque fue archivada, tú dirás, bueno, fue archivada y ya eso tiene cosas juzgadas. Ya es cosa juzgada y pertenece al baúl de los recuerdos o al baúl de la historia, ¿no? Pero es bueno que el país conozca esto, para que ahora este espectáculo deprimente que está dando la fiscal Jenny Berenice Hermoso encuentre qué es un funcionario, ¿no?, en un momento, y qué puede hacer en otra oportunidad. ¿Por qué? Fíjate, en esta querella, Alianza País y el señor Guillermo Moreno hace acusaciones gravísimas en contra de Leonel Fernández Reina, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa. Dice Guillermo Moreno en la primera página: indignado por el estado calamitoso en que el expresidente Leonel Fernández y su equipo económico han dejado las finanzas públicas luego de 8 años consecutivos de gobierno, hipotecando dramáticamente las condiciones de existencia y las esperanzas de vida en dignidad para las personas y las futuras generaciones, dice Alianza País. Relato circunstanciado de los hechos. Yo no voy a avanzar mucho en ese relato circunstanciado, pero quiero que el país conozca esto. El día jueves 4 del mes de octubre del año 2012, en el marco de una reunión entre el gobierno y el Consejo Económico y Social, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el señor Juan Temito Clemontá, creo que ese ahora es precandidato a la presidencia por el PLD, admitió que el déficit consolidado del sector público que afecta a nuestro país, oye esto, Francisco, alcanzará al terminar el año un 8% del Producto Interno Bruto, equivalente a un aproximado de 187.346 millones de pesos. De ese monto, la partida correspondiente al déficit del gobierno central equivale, según sus propias declaraciones, al 6.5% del PIB, correspondiente a un aproximado de 148.000 millones de pesos. Ese déficit cuasi fiscal, el cual motivó esta querella, está sustanciado, está bien fundamentado.
Y entre los fundamentos que Guillermo Moreno esgrimió en esa oportunidad para sustentar esta querella, dice: la Fundación Global y los viajes del presidente Leonel Fernández. Otro renglón importante al que conviene referirse en la presente denuncia es la cuestión del uso irregular de la investidura. Oye esto, Francisco, y el país. Otro renglón importante al que conviene referirse en la presente denuncia es la cuestión del uso irregular de la investidura presidencial, que según se ha reiterado en la prensa nacional y extranjera, se expresó en viajes solventados por el Estado Dominicano y que fueron utilizados para gestionar proyectos y firmas y convenios en beneficio de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, presidida por el presidente Leonel Fernández. Veamos al respecto los principales partes informativos servidos por la prensa. Dice: los viajes del presidente, está haciendo hincapié en esto para que el país sepa de lo que fue capaz esa fiscal que hoy anda como si fuera una fiscal de pasarela. Oye cómo anda esa fiscal, refiriéndose a una juez a quien yo no tengo el placer de conocer, ¿no?, con acusaciones gravísimas, acusaciones que van del hecho de decir que esa juez recibió 2 millones de pesos en el caso Figueroa Agosto. Y yo me pregunto, y tú te preguntarás, y el pueblo dominicano, pero venga acá, señora fiscal, si usted sabía que esa juez cogió 2 millones de pesos en el caso Figueroa Agosto, ¿qué usted estaba haciendo que no lo sometió? ¿Y qué usted estaba haciendo que no lo dijo? Ay, ¿por qué usted lo dice ahora? Había que preguntarse esa cosa. Había que preguntarse por qué ella no lo hizo en aquella oportunidad. Es gravísimo que un funcionario público de la categoría de ella, de Jenny Berenice, supiera que esa juez, hipotéticamente, cogió 2 millones de pesos en el caso Figueroa Agosto. No era ella la que tenía que poner en movimiento la acción pública o querellarse por ese hecho, por haber recibido ese dinero de manera irregular en el caso Figueroa Agosto. Ahora que lo dice. Pero bien, yo lo que quiero con esto que estoy haciendo es llevar al conocimiento del pueblo dominicano qué fue lo que hizo Jenny Berenice al decidir sobre esta querella. Y esa querella, que si el pueblo dominicano hubiera tenido la oportunidad de que se conociese en los tribunales, otra cosa hubiese sido. Hoy dice: los viajes del presidente tienen además un problema adicional. El presidente firma acuerdos relacionados con sus actividades privadas como presidente de honor de Funglode, su fundación, cuando se trata de viajes oficiales. Si esto ocurriera una vez, no sería un problema. Se produce de forma reiterativa. ¿Sabe cuántos viajes dio el presidente? 170 viajes. Pero quien pagaba esos viajes era el pueblo dominicano. Porque si fueran labores oficiales, pero mira por ejemplo, aquí el presidente incluye el primer vuelo privado llevará a Leonel Fernández, oye, de Madrid a España, de España a San Petersburgo, en Rusia. De San Petersburgo, Fernández saldrá en vuelo privado hacia Amán, donde llegará a las 9 de la noche en el aeropuerto de Queen. En Amán tendrá una reunión con el director de la Comisión de Cine de Jordania y el director del Instituto Cinematológico del Mar Rojo. De Amán saldrá por tierra para entrevistarse en Ramallah con el presidente Mohamed Abbas y retornará de inmediato para firmar un acuerdo entre Funglode y el Centro de Estudio Estratégico de la Universidad de Jordania. Entre el 2004, y ya termino, y el 2012, el presidente Leonel Fernández ha salido 170 veces del país, ha permanecido fuera durante 392 días y ha sido acompañado por una comitiva oficial de 1.556 personas. Esa es la querella que presentó la Alianza País y Guillermo Moreno. Tú sabes, mi querido amigo Francisco, ¿cómo decidió la fiscal esa querella? Dice aquí: fiscal archiva definitivamente querella contra Leonel Fernández. La Fiscalía del Distrito Nacional archivó de manera definitiva la querella interpuesta por Guillermo Moreno contra el presidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y Jenny Berenice basó su decisión en el artículo 281.6 del Código Procesal Penal, el cual establece que el Ministerio Público puede ordenar el archivo cuando es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal. Dice ella:
La falta de tipificación, oye esto, Francisco, la falta de tipificación para nosotros los abogados. La tipificación, dice aquí, violación a los artículos 146, 233, 234, 236, 238, 246, 247 del Código Penal Dominicano, artículos 59, 60, 147, 148, 166, 167, 171, 172, 177 y 408. Ley número 6-06, artículos 21 y 47. Ley 4323-06. Ley 41-08, artículo 84. Y se destapa esta fiscal diciendo que no hay tipificación para eso que hizo Leonel Fernández. Entonces, uno se pregunta, y es la preocupación que yo como abogado tengo, ¿por qué en aquella oportunidad la fiscal archiva esta querella, ¿no?, contra el presidente Leonel Fernández? Y entonces, en ese querellamiento estaba Víctor Díaz Rúa. Y resulta que ahora Víctor Díaz Rúa está siendo sometido, digo yo, por las mismas acusaciones, porque él fue ministro de Obras Públicas durante el gobierno de Leonel Fernández y estaba sometido junto con Leonel. Y aquella oportunidad la archiva. Pero ahora se produce el siguiente espectáculo. Víctor Díaz Rúa, con sus abogados, pretende que se anule la querella que se ha presentado en su contra. Y para esos fines apoderan a la juez de instrucción Margarita Cristo. La fiscal dice que ella tiene conocimiento de que la sentencia estaba hecha. Y dice ella además que la juez está parcializada. Y que en el caso de Víctor Díaz Rúa hay corrupción por parte del Poder Judicial al que ella se presenta. Yo me pregunto, digo, pero si esta señora, la fiscal del Distrito Nacional, que yo entiendo que viene de Santiago, ¿no?, y que es una profesional prestigiosa en el área del derecho, si ella, como representante del Ministerio Público en ese querellamiento, entiende, ¿no?, que la juez está parcializada, hay un procedimiento para eso, que es que usted le pide la inhibición y luego usted la puede recusar. Pero entonces no, porque ahora la justicia es por Twitter, ¿te das cuenta? Entonces inmediatamente empiezan los dimes y diretes, pero la magistrada Jenny Berenice Reynoso bien podía, ¿no?, presentar, bueno, un pedimento de inhibición, y si la juez se niega, entonces podía presentar una recusación formal, y en ese caso lo iba a decidir la Corte si ella podía continuar sí o no. No, pero el espectáculo no es ese. El espectáculo es que ella quiere hacerse notar, porque ella sabe que es una carga histórica, y yo creo que ahí es que está el problema. Ella sabe que esa carga histórica que tiene Jenny Berenice de haber archivado definitivamente esa querella contra Leonel Fernández le va a tener durante toda la vida. Bueno, pero eso no hay que, esa decisión no va a entrar en los argumentos jurídicos sin la pertinencia o no de la querella que ya frente al país, ya eso tiene un asunto que la jurisdicción competente ya decidió y tiene autoridad de cosas jugadas, pero uno tiene que partir de un criterio. Acuérdate que aquí se han hecho muchas reformas apresuradas a la velocidad de la luz, a lo cual no está exento el estamento del Ministerio Público. Entonces ahí han puesto un grupo de gente que son del partido que tiene la tentación del poder político. Claro, es cierto. Entonces no ha habido esa pluralidad, sino se ha buscado adeptos al Partido de la Liberación Dominicana. Correcto. Y abogados sin cierta importancia en la sociedad para que sea Ministerio Público. Entonces eso responde, esas ideas, a ese proceso. Lo que pasa que aquí hay un aspecto fundamental, y hay un aspecto que, como decía el profesor Juan Bosch, que no era propio de él, sino que eso era de Colpito Pérez Cabral. En los procesos sociales hay cosas que no se ven, que son a veces más importantes que las que se ven. Y en este caso lo que tenemos que ver es que esta señora del Ministerio Público, yo no estoy en ningún momento, porque ese señor Víctor Díaz Rúa no es un santo de mi devoción. No, tampoco. Aquí incluso yo ni le conozco. Aquí incluso había un grupo de periodistas de lambones, que ese es de familia, porque él es sobrino de Maruxa
la mujer de, la que fue mujer de Tabito de las Masas. Sí. Y ya se inventaban que de los ceros, porque aquí son unos lambones esos periodistas. Y además ese tipo tampoco, porque aquí hay que partir de ciertas cosas. Ese es un individuo, y esa de las cosas que yo le critico a Leonel Fernández Reina, cómo ha hecho en esta sociedad muchas figuras innominables, le ha dado presencia y prestancia social. Correcto. Entonces, ese es un individuo que lo que era un constructor que le hacía los anexos a los servicios del grupo de González Cuesta, los supermercados, de pronto y por lazo parece multimillonario. Y esas son las cosas que pasan aquí en la política, en una carroña que lamentablemente tenemos que soportarla, que es la carroña política, y a lo cual no está exento el Partido de la Liberación Dominicana, tomando como una tesis fundamental social de que a veces esos izquierdistas, esas personas de avanzada en un momento determinado que le criticaron muchas cosas ahora que han sido más rapaces con el erario público que muchos políticos de derechas y conservadores. Es cierto, es cierto. Entonces, este país es eso, esa fiscal, lo que está de este tipo, que tiene una riqueza que no puede demostrarla, pero obviamente forma parte del blindaje del Poder Judicial que ha hecho Leonel Fernández, eso está claro. Claro, pero aquí no vamos a estar en ese aspecto, sí, de que va a haber ninguna de esas querellas ni ninguna de esas cosas contra ninguna figura importante va a prosperar. Eso como la cosa del Tribunal Superior Electoral. No. Eso da una vergüenza. Eso da una vergüenza. Ya yo entiendo por qué no se quiso nombrar a Luciano Pichardo frente al Tribunal Superior Electoral. Porque, oye, eso ya cae, eso es, yo creo que es la jurisdicción en el ámbito de lo que es la tutela judicial o electoral, que es la competencia de atribución de las leyes. Yo creo que es el tribunal que está más desacreditado a nivel de la sociedad, dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el problema es muy complejo, porque estamos en una preeminencia del Partido de la Liberación Dominicana, la detentación del poder político, pero ¿qué se está haciendo para la defensa del hábitat geográfico dominicano? No se está haciendo nada. Aquí es un snob, una moda. Aquí tú vas muchísima gente, como le dije yo a Euclides, opinando en televisión sin tener ningún crisol, sin ningún aval ante el país. Porque como me dijo Euclides, Tito, cuando salía mi papá, por ejemplo, nosotros a las 8 con Cecilia García en los años 60, los años 70, venía ya del 14 de junio de ser abogado de las hermanas Miravalde con un crisol histórico. Por aquí ahora, todos los dirigentes de base del PLD están opinando en los medios de comunicación. Sí, no. Han cogido una preeminencia. Entonces, todo eso tú lo analizas. Entonces, la sociedad está en un momento. Tú señalaste algo muy importante. Y es donde yo siento que aquí tuve un hedonismo en los periódicos. Yo veía los periódicos de circulación nacional, las revistas en sociedad, una serie de cosas, pero te voy a decir algo. Aquí, tú señalaste, el deterioro de la seguridad pública aquí en el país es una cosa espantosa. Aquí esto es una cosa que no se puede. Tiene miedo de salir. Uno puede salir. Entonces, eso. Miedo de cerrar la puerta. Que ha jugado un papel preeminente, que no lo han querido decir mucha gente aquí. El efecto de demostración de los partidos políticos. Sí, la juventud dominicana ve que un tipo como Víctor Díaz Rúa, que hace 15 años no tenía nada, correcto, que lo que simplemente le ayudaba a hacer obra a su suegro, un ingeniero muy conocido en la ciudad dominicana, y pronto millonario, dice, ¿para qué yo me voy a estudiar? Voy a perder tiempo. Exacto. Si yo cojo el pelado. Entonces, ese efecto de demostración de la riqueza fácil de los partidos políticos, sí, ha llevado un descalabro. Ha llevado un descalabro de la juventud. Entonces la gente por eso ha perdido el peldaño de la escalera social. No quiere subirse a la juventud y dice, no, ¿qué me voy a fajar yo en una cosa? Hago eso. Sí, pero ¿qué es lo que preocupa a la sociedad dominicana? Lo que preocupa es que mientras esto sucede, estas discusiones estériles, porque se trata de un caso judicial más. Sí. Que no vaya a ningún lado. Que van a ver, pues no va a ninguna parte. En esta misma silla, aquí sentado aquí mismo frente a la cámara, yo te dije a ti que esta querella de Alianza País no iba para ninguna parte. Porque fue que Leonel Fernández fue blindado, desde arriba hasta abajo. Hoy tú no recuerdas el pacto de las corbatas azules, para dividirse los jueces y para crear ese tribunal electoral que a final de cuentas mira lo que está haciendo, porque eso fue un pacto entre Miguel Vargas y Leonel Fernández. Claro. Y para dividirse, ¿sabes que los jueces? Para dividirse las cortes. Pero creo que te diga algo, el caso de Víctor Díaz tiene una peculiaridad, que era como yo te decía ahorita, de la idea de los fenómenos sociales, que hay cosas que no se ven que son más importantes que las de es el hecho de que esta persona era del hábitat íntimo de Danilo Medina. En un momento determinado lo traiciona y se cruza. Sí, pero hay una situación. Entonces, Danilo, quieras o no, como que tú puedes estar de acuerdo, ¿no? Sí, pero no, como decía Víctor Medina Benet, sí, en los responsables del fracaso de la Tercera República, refiriéndose a Francisco J. Peinado y Guttinger y a Jacinto Bienvenido Peinado Mozo, que decían que aunque eran hermanos, era
eran materiales que eran hechos de doble distinto, refiriéndose a la resiedumbre moral de Francisco J. Peinado y Gútica, aquel hombre que ideó el plan de la evacuación norteamericana del 24. Así te digo yo, Leonel Fernández y Danilo Medina son del mismo partido, pero no están hechos de la misma madera y de la misma estatura moral. Sí, pero entonces pregunta, bueno, ¿qué estará pasando aquí? Porque este hombre es de la confianza de Leonel Fernández, y entre él y Félix Bautista son las personas que, según dicen, sustentan, ¿no?, al presidente económicamente, porque ese era el anillo que tenía Leonel Fernández. Entonces, muchas personas dicen, no, pero esta fiscal lo que le está mordiendo la mano a las personas que le dieron de comer, gráficamente, ¿no?, porque ella es una funcionaria que tiene su sueldo. Pero si ellos fue que la llevaron aquí, ¿no?, ellos fue que la llevaron a ser fiscal del Distrito Nacional, ¿por qué esta postura? Bueno. Y también otra cosa, también eso es un relajo del PLD. Aquí tampoco, no todo el mundo, oye bien, para conocer ser fiscal, aquí hay que conocer la sociedad dominicana. Por ejemplo, cuando aquí estaba Valera Benítez, por ejemplo, y ese es el símil que yo establezco aquí, y por eso es que yo digo, señores, la gente no, que Carvajal con su trujillismo y su pendeja y su vaina, digo, señores, lo que pasa es que nosotros en la apertura de la democracia hemos ido un proceso de involución severa, degenerativo totalmente, porque cuando aquí estaba Valera Benítez, que era fiscal nacional, después fiscal con Jorge Blanco, el fiscal tiene que saber que en el momento trae una muchacha de Santiago porque hace el diablo, para no solo el Ministerio Público. El PLD ha inventado muchas cosas con esa reforma sectorial, el Poder Judicial, porque aquí el Ministerio Público tiene que conocer la sociedad, de la demarcación geográfica donde está sentado. Francisco Carvajal, es que mientras eso sucede, el pueblo dominicano sufre la consecuencia de una inseguridad ciudadana. Y tú la has escuchado hablando de eso a ella, de la inseguridad ciudadana. No. Tú la has escuchado a ella hablando del sicariato. Tú la has escuchado hablando, óyeme, ahora mismo acaban de matar a dos bellas damas, bellas mujeres. Ahora que tú mencionas ese caso, a 200,000 pesos. Ahí hay un abogado amigo de nosotros. Sí, metido ahí. Óyeme, a 200,000 pesos están matando gente aquí. Pero muchos pagaron porque por 10,000 pesos te matan y por 5. ¿No has oído a la fiscal hablando de eso? O sea, es como si tu responsabilidad tú la evades con estar todos los días en la prensa hablando de este tipo de cosas, cuando todo el mundo sabe que ella, la querella que realmente tenía que darle curso era a esta, entonces la archivó, y a esta cosita, porque esto es una cosita, lo de Víctor Díaz Rúa, comparado con la de Leonel Fernández, que también él estaba ahí, Entonces, sencillamente, Francisco, yo creo que el pueblo dominicano debe sacudirse. Claro. Virgilio, vamos a hacer una pausa para continuar conversando sobre estos temas importantes esta noche frente al país. Conversando con mi destacado amigo Virgilio Peralta. Lo que me preocupa, Francisco y pueblo dominicano, es el estado de postración que está sumido el país. La República Dominicana, que está pasando por este estado calamitoso, ¿no?, por esta administración PLDista, como que se ha acostumbrado a que nada es nada y todo es todo. Sí. O sea, aquí nada es nada. Si tú te pones
analizar los acontecimientos de las últimas semanas, tú te das cuenta que aquí estamos que si hubiéramos estado de guerra. O por aquí matan semanal 10, 15, 20 y nadie dice nada. O sea, y que sale en la prensa y dice, mataron una persona por 200,000 pesos. Nadie dice nada. Pero las personas encargadas de eso, los funcionarios de este gobierno, tampoco dicen nada. Y la gente lo que hace es como que se recoge y como que acepta eso, como que debe ser así y como que la cosa tiene que continuar así. Eso me preocupa grandemente y yo creo que es ya el momento oportuno de que el pueblo dominicano empiece a tomar conciencia de que este estado de cosas debemos exigirle a los funcionarios que fueron designados para eso, ¿no? Primero, el Estado tiene que brindar protección. No hay protección. Porque aquí tú no estás seguro en ningún lado. Sí. En tu casa tú no estás seguro. En la oficina tú no estás seguro. En la calle tú no estás seguro. En ninguna parte. Entonces estos funcionarios se la pasan discutiendo sandeces y entonces cobran su sueldo. Y se están haciendo, son todos millonarios. Así como tú lo ves. O sea, en los gobiernos del PLD, yo creo que ha sido el mayor fabricante de millonarios en este país. Ni siquiera en los 12 años de Balaguer hicieron tantos millonarios como ahora en esto del PLD. Sí. Todos esos funcionarios que tú oyes tienen sus problemas resueltos, claro, pero que tú lo oyes hablando de lo que le dé la gana. Hablan de cualquier cosa menos de lo que le corresponde. Entonces yo creo, y eso es lo que me preocupa, y yo quisiera que el pueblo dominicano, yo quisiera escuchar voces. Claro. De personas. No, porque aquí necesitamos voces disidentes, porque aquí hay un periodismo por la mañana que es un periodismo pagado. No. Tú entras a esos canales de televisión, como unas dos excepciones, como es el doctor Julito Jacín, que yo lo veo, porque es un hombre que conoce la sociedad dominicana. Yo creo que es el dominicano que más conoce la sociedad contemporánea dominicana. Claro. Y ahí tenemos a un Luis Eduardo Loras Iglesias y a Juan Bolívar Leán, que son tigres que tienen un ángulo obtuso, pero son gente seria, que no cobran por hacer un comentario. Pero después tú te pones a analizar todos esos periodistas aquí, que si yo que en la mañana, mira, eso da mera, eso da grima. No, hay que mandar sobre. Entonces el control que tiene, el PLD de todos esos estamentos de voces que hablan ante el país. Sí, porque tú te preguntas, Francisco, ¿y cómo es posible? Entonces hay un grupo de gallos locos ahí que están hablando, que priven de que en serio, pero señores, y se han cogido, y el único que le denunció eso con seriedad fue Marino Zapete, que denunció cuando se cogieron en el centro. Yo estaba en estos días en Jarabacoa en Semana Santa, y estoy en la cordillita de la cosa que el corazón de Jesús es subiendo para Jarabacoa, un restaurante que se ha puesto muy en boga en Jarabacoa, y ahí vi yo todos esos lambones, todos esos áulicos del PLD, a todos esos periodistas que se cogieron toda esa cabaña. Claro. Entonces este país, ¿tú te crees que esas son la gente que van a hacer el trazo moral de este país? No. Nosotros estamos a punto estamos al punto de su. Pero es que eso es lo que quería. Entonces ese es el aspecto, porque tú me dijiste ahorita, bueno, que el presidente, no podemos actualmente endilgarle todas las causas o los factores que inciden en la deterioro de la delincuencia a la actual administración del licenciado Danilo Medina, porque es un fenómeno que viene ya de varias décadas. Leonel Fernández, con esa desidia de él dejar que la migración haitiana penetrara a este hábitat geográfico en la magnitud y en la forma que lo ha hecho en la actualidad. Esa desidia de dejar las cosas, de no enfrentar en un momento determinado el deterioro de la seguridad pública, porque una acción de esa naturaleza indudablemente lo iba a poner a contrapelo de muchas organizaciones de la sociedad civil que propugnan por esa, lo que eufemísticamente se llama la constitucionalización de la norma procesal aquí, que a fin de cuentas, en el fondo, lo que es una patente de corso para darle más viabilidad a que un delincuente que inflige una ley de carácter penal salga con más facilidad a la cárcel, eso es todo. Pero oye lo que dice el destacado y reputado periodista Juan Bolívar Díaz. Tras 8 años de gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como un campeón mundial en la malversación de los fondos públicos y la corrupción, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de los $130 millones de la Sunland, considerado el mayor de la historia nacional. La corrupción y la falta de transparencia han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, cuyo índice de competitividad 2011-2012 coloca a la República Dominicana en el 110 de 142 naciones evaluadas, con un descenso de 17 escalones desde el 93 que registró 207 el 2007. Es que Leonel Fernández dejó el país, completamente corrompido.
Entonces, oye la preocupación más grande que hay, y que lo sepa el pueblo dominicano. El presidente Danilo Medina tiene buenas intenciones. En algunas partes tiene buenas intenciones. Por ejemplo, tú te vas y hay sectores olvidados de la producción, que este hombre, por los productores de Tayota, ¿no? Los productores de orégano, los productores de cilantro ancho, anda detrás de ellos y lo está poniendo a producir. Pero, ¿qué está haciendo con eso que dejó Leonel Fernández? ¿Qué está haciendo con ese país corrupto que dejó Leonel Fernández? Mira ahora, la Feria del Libro. Bueno, la cultura. Tú dirás, bueno, la Feria del Libro, excelente. ¿Tú sabes lo que hizo el Ministerio de Educación? Un stand de 8 millones. Construyó un stand de 8 millones para algo que es por 2 o 3 días. Oye, 18 millones. Oye, ¿cómo queda la cosa? ¿Y qué hizo el presidente Danilo Medina? Nada. Porque es así. El problema es que nos encontramos ahora mismo nosotros. Pero este es un país desprotegido, porque que nadie dice nada. Óyeme, aquí nadie dice nada. Ese señor ni siquiera es educador ni nada. ¡Nada! Entonces usted lo ve cómo se expresa con un paladín. Con un discurso antisonante. Lo primero es que me decía mi tío de la vida, Valera Benítez, mi papá. Cuando tengo una gente hablando así con su discurso antisonante, es porque no tiene razón, es tratando de argumentar. ¿Pero cómo tú le explicas? Un tipo como un desequilibrio emocional. Pero ¿cómo tú le explicas al país? Un país pobre, un país que aquí la gente vive pasando hambre, un país de analfabetos, que ahora mismo, bueno, ese plan está muy bien, pero hay muchos analfabetos. ¿Cómo tú le puedes explicar al país que tú gastas 18 millones de pesos para tú ir a una feria del libro, que tú sabes que lo que son casetitas y cosas para exhibir cosas, pero que eso es pasajero, pues eso lo que dura son 8 días, 10 días y cosas así? Ah, no, 18 millones, ese es el despilfarro. Pero lo que yo le puedo indilgar al presidente, que él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada sobre eso. ¿Por qué se despilfarran los fondos públicos de nosotros los que pagamos impuestos? De nosotros que vivimos trabajando día a día. Para que ese tipo de funcionarios haga lo que da la gana y nadie lo llama la atención. Eso significa que ahora va a venir otro funcionario y va a hacer algo peor todavía, porque eso no lo llama la atención. No se dijo nada de eso, Francisco. Entonces, ese tipo de cosas, uno a veces piensa, pero ¿por qué no abandonar la lucha? ¿Por qué no irse de aquí y dejar esto? Porque sería un acto también de que uno, de irse de su país, ¿no? Y no dar la cara, que eso es lo que está haciendo mucha gente. ¿Sabes lo que está haciendo mucha gente? Viviendo tranquilo en su casa, en casa de campo, y dejar todas las cosas así. No hay ningún problema. Pero, ¿qué está haciendo el presidente Danilo Medina para esto? ¿Qué está haciendo para esto? Nada. Los funcionarios que dejó Leonel Fernández lo tiene casi todo ahí. Y ellos hacen lo que les da la gana. Y lo que él puso, mira lo que hace. ¿No? El despilfarro, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos nosotros para nuestros hijos? Bueno, la ventaja. Un país donde no hay futuro. Un país donde tú, por ejemplo, tú tienes miedo hasta de ir al cine, ¿no? De salir con tu familia a cenar, porque tú sales cuando no regresas, porque te pueden matar en la calle un grupo de tigres, ¿me entiendes? Que nadie le pone atención a eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú has oído algún pronunciamiento del Procurador General de la República en ese sentido? No ha dicho nada tampoco. Y de esta misma fiscal, ¿tú has oído hablando de eso? Ese otro que está aspirando a la presidencia. Pero, no, porque aquí sí nos jodimos. No, porque todas las figuras innominadas de la sociedad están aspirando a la presidencia de la República. La presidencia de la República, señores, que estudiar la historia dominicana, porque ellos creen que es un hobby aspirar a la presidencia. Ahora todo el mundo, fíjate los aspirantes que hay por el PLD. Hay gente que yo digo, ¿y qué es lo que este hombre busca con esto? Tiene que aspirar a la presidencia. Gente que no tiene condiciones para nada. No para ser presidente tal vez de su casa. ¿Usted entiende? Entonces, me están gastando un dineral para eso. Tú no ves muchísimos spots publicitarios y muchísimas vallas y esas cosas. Eso con dinero del pueblo. Sí, claro, eso no lo produjo ninguno de esos aspirantes a la presidencia. Claro. Eso fue con lo que pudieron juntar, ¿no? De ese dinero del erario público para ahora estarlo malgastando y creyéndose que pueden llegar a la presidencia de la República. No, pero eso yo creo que es culpable de lo que está pasando en el país. Lo tiene la división interna del PRD. Pues aquí tampoco hay oposición. Ese es otro, Francisco. Oye, ¿tú sabes por qué el PRD está así? Porque aquí no hay oposición. Que sea así. No, aquí no hay oposición política. Y como no hay oposición política, se puede hacer todo. El PLD está haciendo lo que le da la gana. El PLD está haciendo lo que le da la gana. Porque aquí no hay oposición política. Entonces, también hay mucha parte de esa responsabilidad que le corresponde a Miguel Vargas y a los dirigentes del PRD que no se ponen de acuerdo.
Porque si se ponen de acuerdo, te digo a ti, que el PRD se pone de acuerdo y otra cosa va a suceder. Porque este grupo de gallos locos que están ahí haciendo lo que les da la gana, van a tener que frenarse, ¿no? Porque no hay oposición política. No hay contrapeso. No hay contrapeso. Yo creo que ahí es que está el problema de la sociedad dominicana. Que como el PLD tiene todos los estamentos a su favor y son ellos que lo han organizado a su antojo, entonces son ellos los que están dirigiendo el país sin que nadie lo llame la atención. Yo creo que ahí es que está el asunto, ¿me entiendes? Y entonces también un grupo de funcionarios públicos que lo que están ahí es como justificando el sueldito, ¿no? Y lo justifican con este tipo de declaraciones, porque por ejemplo el pueblo incauto dice, pero que la fiscal se enteró que por ahí en ese expediente había corrupción. Ay, ¿por qué usted chivó de Leonel Fernández? Si usted chivó de Leonel Fernández, usted no tiene calidad moral hoy para salir a hablar de eso. Porque si ella tuviera calidad moral para hablar de esto, le hubiese dado curso a la querella de Alianza País. Y ahí estuviera también ese hombre que ella ahora anda persiguiendo. Ahí estuviera Víctor Díaz Roa también, juzgado. Claro. También en el mismo expediente con Leonel Fernández. ¿Y quién no sabe en este país que Leonel Fernández tenía su anillo, ¿no? Y que ese anillo que tenía era con el propósito, cuando no fuera presidente de la República, esa gente le subvencionara? Porque así dicen inclusive que para los viajes que hace ahora, que no podía, que ahora no puede subvencionar con el Estado porque ya no es presidente de la República, ¿quién le subvencionan eso anillo también? Y fíjate cómo son las cosas. ¿Qué diferencia de este paisito de nosotros con otros países desarrollados? Yo recuerdo en una oportunidad que dos hijas del presidente Bush, hijo, se fueron en un avión a un cumpleaños. El avión era del Estado norteamericano. Y tuvieron que pagar el viaje y el combustible que gastó el avión, porque casi que tiene que ser. Es que no es un derroche. ¿Tú me entiendes? Entonces el presidente salía a hacer su diligencia. Y entonces lo pagaba con dinero del Estado. Y entonces la fiscal dice que eso no es nada. Que eso no, oye, que eso no tiene tipificación en la legislación actual. Y que para que no se le siga llamando, dice ella, oye, esto es una joya que tiene que conocer las futuras generaciones, es necesario que el sistema judicial sea dotado de una legislación que se corresponda a los tiempos actuales, a los fines de no tener que seguir llamando indelicadeza. Oye, pero cuando uno lee cosas como esa, uno dice, pero esta fiscal tiene la cachaza del tamaño de la tierra. Porque decir que eso fueron indelicadeza, un fraude como ese que cometió Leonel Fernández, de un déficit cuasifical de 187,000 millones de pesos. Óyeme, pero por Dios, eso son indelicadezas. Y cuando tú se la llevas y le dices, mire, las indelicadezas fueron estas. ¿Entiendes? Lo que usted dice que es indelicadeza no es tal indelicadeza, fue esto. Estamos pagando la consecuencia de eso. Estamos pagando la consecuencia de eso en los combustibles, en el pago de impuestos. Y otra cosa que yo también le llamo la atención al presidente de la República. ¿Y cómo es posible que el presidente de la República no haya hablado más nunca de eso? Cuando el país está pagando las consecuencias de esos 187,000 millones de pesos de déficit fiscal. Y él es responsable también, porque él tiene que hablar de eso. Porque esa administración que él tiene ahora, el presidente Danilo Medina, ¿no?, se está sustentando en los impuestos que pagamos nosotros, que son impuestos muy altos, ¿no? Aquí se paga hasta por la respiración, aquí en este país. Entonces, él tiene que saber que esa carga fiscal que tenemos nosotros encima fue heredada por esa mala gestión de su antecesor, y él tiene que decir algo. Pues está calladito, no, es lo que coge es que a ver cómo están los productores de orégano, a ver en qué están los productores de Toyota. Háblame de esos problemas fundamentales. Es verdad que se puede producir Toyota. Aquí se producía Toyota y nadie decía nada. Aquí se producía orégano y nadie decía nada. No. Él tiene un compromiso con la sociedad dominicana de hablar de ese tema. Él tiene que hablar de ese tema, porque el país está pagando la consecuencia de ese déficit. ¿Te entiendes? De ese despilfarro que cometió el presidente Leonel Fernández, y que hoy nosotros vemos como la fiscal quiere, como que en aquella oportunidad no, y ahora esta cosita sí. No, así no se juega. En aquella oportunidad no, en aquella oportunidad archivado. Ahora cuando se persigue que Víctor Díaz Rúa pretenda que anulen esa cosita, entonces ella sale como un paladín. Oye, aquella oportunidad. ¿Por qué usted no fue paladín en aquella oportunidad y ahora sí? Había que preguntárselo a ella. Ahora, yo te digo una cosa. En otros países, por menos de ahí se renuncia.
Porque lo que a ella le salía, yo lo que dice, porque eso, en este país estamos acostumbrados a todo. Ya que uno perdió como la capacidad de uno asombrarse. Ya tú perdiste la capacidad de asombro. Porque oye lo que ella dice. No, que por renunciar en estas condiciones, de este pleito así. Pero lo mejor que ella hace renunciar a eso. Porque lo que el pueblo dominicano quería era que ella se convirtiera en una fiscal, ¿no? Sí, pero como Fefen Valera, por ejemplo. Sí, pero tú no puedes comparar eso. Igual que ahora mismo que la gente, yo le digo a la gente, señores, ustedes no pueden comparar, y es el símil, lamentablemente, lo que yo te he dicho, que es un fenómeno que ya es la decadencia total en la sociedad. Tú analizas a Ángel María Lee, sí, presidente de la Junta Central Electoral. No, pero estamos hablando de ciudadanos ilustres. Compara a Ángel María Lee con Roberto Rosario. Eso es lo mismo, tú no puedes comparar a Valera Benítez, porque hemos ido un proceso de declive total en todos los aspectos de los estamentos de la sociedad. Sí. Es un declive total, entonces eso no está exento el Ministerio Público. Y eso es una parte de una querella, de un rejuego, de un lío, de un maridaje amoroso, de todo tipo de cosas. Ahí hay un lío ahí que no se sabe. No se pone en el país pan y circo para entretener a la gente. Mientras los problemas fundamentales del país, uno se debate en esa difícil situación por la que atraviesa la sociedad dominicana, entonces te tiran esa cosita como un caramelito. Además, yo tengo una tesis y la experiencia vivida me lo ha señalado. Aquí, mientras esté la actual composición del Poder Judicial, que va a durar muchos años, esa gente no le pueden hacer lo que ellos quieran. Ellos pueden matar gente, asesinar gente y no le va a pasar nada. Entonces, van a ser descargados como quieran. Van a decir que no, que eso fue una... Usted puede tener la prueba material de lo que es esa gente nunca en este país, porque eso se preparó. Eso se preparó y dice, señor, ¿usted sabe por qué? Porque acá hay unos malditos ñames en la oposición que no le dan el contrapeso a la sociedad, porque eso del PRD también son unos gallos locos. Y son otros, cuando están en el poder se vuelven locos, nada más comiendo comida y cogiendo mujeres ajenas. Eso se pasa y se vuelven locos también. Entonces este país lamentablemente está en el medio de esa docardoña política. Un PLDismo voraz en los bienes patrimoniales del Estado, porque lo han demostrado. Porque ahí hay figuras, gente que yo no lo conocía, que andaban en chancleta, el mismo Temito que montaba, que está aspirando a la presidencia. Era un hombre que andaba en taxi. Entonces, cuando mi papá conversaba con Juan Bosch, en el año 1976, 77, 78, toda esa cosa, esa gente, ninguna de esa gente daban pena como andaban. Entonces son grandes detentadores. Y que ¿para qué lo es eso? Es el reflejo de lo que es la contemporaneidad. Para bien o para mal, nosotros nos hemos jodido como país, como sociedad. Y ya. Exactamente. No hay que teorizar mucho. Como yo te dije de esta misma tribuna, te dije que no tenía ningún tipo de esperanza de la querella que presentó Guillermo Moreno y a la cual yo he hecho referencia, solamente para que el país conozca algo. El país debería tratar de leer esta querella para que vea qué se perseguía con ella y qué hicieron con archivarla, por un lado. Por otro lado, yo creo que real y efectivamente esto no nos va a llevar a nosotros. Nada. Mira, si tú te das cuenta, ya Danilo Medina cumple sus 2 años de gobierno. Ya solamente le quedan 2 años de gobierno a Danilo Medina. Y yo lo que no me explico es cómo que este hombre tiene una popularidad de que ronda un 80%. Por la humildad, un 80%. Mientras los problemas fundamentales del país están intactos ahí. Entonces, no, él no le ha puesto la mano a eso. Claro. No le ha puesto la mano a eso. Entonces, yo lo que le pido al presidente Danilo Medina, que yo creo que, yo decía, cuando el presidente Danilo Medina salió electo, que fue como una especie de flor en el pantano. Claro. Pero ¿qué pasa? Como que el pantano se lo está tragando. Se está tragando esa flor. Esa flor. Y entonces yo creo que él, para despistar esa cosa, se va a esos sectores olvidados del pueblo dominicano, se va a los campos, de esos humildes campesinos, y para que sepan que ellos también existen. Y quizá por eso el pueblo dominicano todavía tiene cierta esperanza en él. Pero yo no tengo esperanza de que si él, en los últimos años de gobierno, no afronta los problemas fundamentales de este país, aquí, Francisco, nos esperan momentos sumamente difíciles. Bueno, Virgilio, ya lamentablemente hemos llegado esta noche al final del espacio de tiempo de pasado y presente. Hemos visto con la responsabilidad que usted expresa sus ideas, muchas de las cuales compartimos, porque indudablemente el país, la sociedad dominicana, no va por buen camino en esta contemporaneidad. Nosotros como país, como sociedad, estamos a punto de sucumbir. Y en una conversación que yo sostuve con el antiguo secretario particular de mi padre, el doctor Oclidio Gutiérrez Félix, llegamos
en esa noche, analizando el periodo de nuestra historia, llegamos a esa conclusión desoladora. Nosotros estamos a punto de sucumbir como país. Y esos chismes de esa fiscalita y esas cosas, son cosas... Lo que da vergüenza. Son cosas... Y a fin de cuentas, esa gente, todo el que se acompañó a Leonel Fernández en la intención del poder político de la sociedad dominicana, tiene licencia, patente de cosas para hacer lo que le dé la gana en esta sociedad y estará impune judicialmente. Buenas noches, amigos televidentes, y solo me resta, al final de esta conversación franca, abierta y coloquial que hemos sostenido esta noche ante el país sobre un aspecto del estamento del Poder Judicial de la Sociedad Dominicana, solo me resta darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por haber elegido pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana. Buenas noches, amigos televidentes. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Llegó de la manera que yo menos la esperaba. Mi esposa contestó y en su mirada reflejaba un profundo dolor. Es un